lo que cada uno de ustedes ha expresado de su corazón, y no cabe duda que todo es una expresión de la gracia de Dios. Amén. No estamos aquí porque seamos buenos. A menudo a la iglesia venimos personas con limitaciones, con debilidades, con pecado abundante. Y es aquí en la iglesia donde el Señor nos toma, nos restaura en su gracia, y también en su gracia nos hace instrumentos útiles en sus manos. Amén. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante, que lo vil del mundo escogió Dios. No estamos aquí porque seamos habilidosos, talentosos, inteligentes, capaces. Estamos aquí solo por la pura gracia de Dios. Y cuando entendemos lo que es gracia, eso nos lleva al agradecimiento. Y en esta noche veo un grupo de gente que ha entendido la gracia de Dios, y si estamos aquí es nada más por agradecimiento. Esta es la tercera semana en la cual estaremos hablando de la gracia de Dios. Y en la primera semana hablamos acerca de la gracia de Dios en su contexto. ¿Qué significa la palabra gracia? Y la palabra gracia viene de la palabra griega charis, que significa un favor inmerecido de Dios. Pero dijimos que la gracia de Dios no solamente es que Dios no nos da lo que merecemos, sino que también nos da aquello que no merecíamos. Y hablo precisamente del perdón de nuestros pecados, hablo del regalo de la salvación, y hablo precisamente de la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Ahora, esta gracia se manifiesta en la vida de un ser humano, la gracia salvífica, que es algo que solamente está en Dios. La gracia salvadora es un recurso que solo podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Y hemos dicho que la gracia de Dios se manifiesta en abundancia en la vida de todo aquel que cree en Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento. Hoy quiero hablar precisamente de dos conceptos más que tal vez para la mayoría de nosotros sean desconocidos: gracia común y gracia especial. ¿Qué significa esto? Gracia común o gracia especial. Estos términos son términos teológicos. Obviamente no aparecen como tal en las Escrituras. Usted no va a encontrar un solo pasaje en la Biblia que diga: y esta es la gracia común de Dios que se manifiesta a los hombres. Como tampoco va a encontrar un versículo en la Biblia que diga: esta es la gracia de Dios que se manifiesta exclusivamente a sus hijos. No va a encontrar tal cosa. Pero la verdad es que podemos ver a través de las Escrituras la gracia común de Dios manifestada a todos los hombres. Y para poder entender un poco más el tema, hay algunas preguntas que debiéramos hacernos. Y estas son las siguientes preguntas: ¿ama Dios a todo el mundo o solo ama a los creyentes? ¿Será que el amor de Dios se manifieste a todas las personas? ¿Será que la gracia de Dios se manifieste a todas las personas en el mundo o solo a un grupo en particular? Otra pregunta más es: ¿pueden hacer buenas obras las personas no creyentes? Es decir, una persona que no conoce a Cristo Jesús como su Salvador personal y que no ha experimentado la gracia salvadora de Dios, ¿puede hacer el bien? Esa es una pregunta más. Hay otra pregunta: ¿puede una persona incrédula, inmoral y blasfema producir una obra de arte verdaderamente hermosa? Podemos ver a través de la vida de una persona impía, a través de alguna obra
de arte que haya creado, podremos a través de esa obra de arte que esa persona en pie creó, glorificar a Dios? ¿Será que habrá cosas que las personas incrédulas hagan que lleven honra y gloria al nombre de Dios? Es una pregunta interesante. Una pregunta más es: ¿por qué algunos matrimonios entre no creyentes parecen funcionar más que algunos de los matrimonios de creyentes? Yo no sé si le ha pasado, pero hay gente que no va a la iglesia, no se reúne, no se congrega, y su matrimonio es un matrimonio casi ejemplar. Y muchos que venimos a la iglesia tenemos tremendos conflictos matrimoniales. ¿A qué se debe eso? ¿Qué tienen en común estas preguntas? La respuesta se relaciona al tema de la gracia común. Ahora, estas son solo algunas de las preguntas que quizá como creyentes en ocasiones nos hemos hecho. Y ciertamente son preguntas no mal cuestionadas, pues a veces no entendemos con claridad cómo es que la gracia de Dios alcanza a todos los hombres en cierta medida. Ahora, debemos saber que hay una línea muy delgada entre la gracia común y la gracia salvadora, la cual debemos respetar para no caer en el error de abrazar ideas o pensamientos heréticos. Y esta palabra herético quiere decir herejías. Una cosa es la gracia salvadora y otra cosa es la gracia común que se manifiesta a todos los hombres. Y en esta noche vamos a hablar de esto. Preste mucha atención, por favor, pero antes de ir a la escritura, vamos a orar. Le pido que por favor incline su rostro, cierre sus ojos y le pida al Espíritu Santo de Dios le muestre qué significa la gracia común y la gracia especial. Padre amado, en esta hora queremos rogar y suplicar que tomes control del tiempo, pero que también nos des una mente dispuesta a aprender. Nos des oídos atentos y un corazón también presto para que tu palabra sea sembrada y que pueda ser sembrada profundamente en nuestro corazón, de tal manera que la semilla pueda germinar y pueda dar fruto. Señor, me pongo en tus manos y te pido que a la luz de tu palabra nos hagas entender un poco más acerca de esta gracia común que tú has decidido manifestar en la vida de los hombres. Toma control del tiempo, Señor, y habla en nuestras vidas, edifica nuestra fe y permítenos añadir a esa fe conocimiento, como dice tu palabra, porque lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a nuestras Biblias, por favor, a Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 45, por favor. Mateo 5, Evangelio de San Mateo capítulo 5, verso 45. Y vamos a hablar esta noche acerca de gracia común y gracia especial. ¿Qué significan estos dos términos teológicos? Les reitero, estos términos como tal no aparecen en las Escrituras, pero sí aparece en la enseñanza, como por ejemplo la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero creemos que Dios es trino. Hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios. Y de la misma manera, en la Biblia encontramos que existen estos conceptos manifestados a los hombres: gracia común y gracia especial. Pero dice en el versículo 45: para que seáis hijos de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mire eso, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios manifiesta su gracia a todos los hombres en alguna forma y en alguna medida. La Biblia nos dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Este verso nos expresa en un sentido la gracia de Dios que Él derrama sobre la vida de todos los hombres, buenos o malos, crédulos e incrédulos, gente que asiste a la iglesia como gente que no asiste a la iglesia. Dios hace caer la lluvia en el campo del granjero que es cristiano, pero también Dios hace caer su lluvia en el campo del granjero que no es cristiano. Él hace salir el sol sobre todos, sin importar nuestra fe, nuestro credo, nuestra religión, nuestras preferencias, o si somos buenos creyentes, o si somos personas apartadas o alejadas de Dios. En los dos estudios anteriores, en los cuales hemos hablado de la gracia de Dios,
Hemos dicho que la gracia de Dios es tan vasta que alcanza a cubrir todas las áreas de la vida del ser humano. No hay una sola área en la vida de las personas donde la gracia de Dios no se vea manifestada. La gracia de Dios se manifiesta a la vida de todos los hombres en todas las áreas y en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Todos los hombres experimentan en sus vidas esa gracia común de Dios. Pero ello no significa, escucha esto, que todos los hombres hayan experimentado la gracia salvadora de Dios. Y no significa que estos hombres caminen en la gracia de Dios. Estoy diciendo, la gracia de Dios viene sobre todos los hombres, sobre buenos y malos. Pero eso no significa que porque la gracia de Dios viene sobre todas las personas son salvas. Ni tampoco todas las personas viven una vida que agrada a Dios. No todas las personas que reciben la gracia de Dios viven en esta gracia de Dios. Hay algo interesante, pero a través de la Biblia encontramos el cuidado de Dios sobre su creación. Y hay una pregunta: ¿cómo es que Dios tiene cuidado de su creación? Bueno, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, se nos dice que cuando las cosas estaban desordenadas y la tierra estaba vacía, entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y fue Dios quien puso orden a través del Espíritu. ¿Sabía usted que gran parte de lo que hoy nosotros conocemos como justicia, moralidad, porque quiero decirle que hoy el mundo en muchas partes está luchando y está tratando y está procurando de establecer paz, de establecer justicia? Encontramos a muchas personas hoy inconformes con lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, en cuestión a la inseguridad, en cuestión a la violencia, a los homicidios. Y vemos a mucha gente alzando su voz y diciendo, eso no está bien. Hace unas semanas atrás o días atrás, una noticia que impactó mucho nuestro país, el caso de esta niña llamada Fátima, de 7 años, que fue sustraída de la escuela y fue llevada por un matrimonio, ¿verdad? Y fue abusada y fue estrangulada y la niña murió. Y hermano, vemos cómo en el corazón de muchas personas esto provoca rabia, esto provoca molestia, esto ha enfurecido a muchas personas. Y quiero decir, no todas aquellas personas que reclaman por la vida de esta niña son cristianas. No todas estas personas han experimentado en su vida la gracia salvadora de Dios, pero hay algo en sus vidas que es la conciencia y que es el cuidado de Dios a través del Espíritu Santo, que estas personas en su interior procuran hacer lo bueno. Ahora, en ellos no está gobernando el Espíritu Santo. En ellos el Espíritu Santo no se manifiesta como en nuestras vidas, pero es el Espíritu Santo de manera externa quien a través, hermano, de la conciencia de los hombres, Él frena y detiene la maldad, para que la maldad no avance como hubiese avanzado desde el principio de la creación. Encontramos desde el principio de la creación, una vez que Adán y Eva desobedecen, que a partir de ese momento y a partir de ese instante, el hombre adquiere una naturaleza caída. Y el hombre, su pensamiento, dice el Escritor, es de constante hacer el mal. Pero si no fuese porque Dios tiene cuidado de su creación a través del Espíritu Santo, entonces este mundo estaría peor de lo que está. ¿Usted ha escuchado esta expresión? ¿Todavía hay gente buena? ¿Alguna vez han escuchado esta expresión? ¿Todavía hay gente buena? Bueno, no es que exista gente buena, es que todos somos corrompidos, es que todos somos pecadores, es que todos somos caídos y todos somos depravados. Así es. Pero eso bueno que hay en los hombres, sin conocer de Cristo, sin conocer de Dios, eso bueno que hay en ellos, no viene de ellos, no viene de lo que les inculcaron sus padres, no viene de la educación que recibieron cuando eran niños, no. Todo esto bueno que hay en cualquier hombre que no conoce de Cristo, en cualquier mujer que no tiene conocimiento del Evangelio de Jesús, todo esto bueno viene de parte de Dios. Amén. Y a eso se le llama gracia común. Y si no fuese porque la gracia de Dios que es común
está interviniendo en el mundo desde su creación hasta nuestros días. Si no fuese por esa gracia, hermano, el mundo, nuestra sociedad, estaría peor. Dios tiene cuidado de su creación. Si Dios cuida de las aves de los cielos y Dios cuida de las bestias del campo, ¿no dice eso la Escritura? Y luego no dice, ¿no valéis mucho más vosotros? ¿No cree usted que si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las bestias del campo, no también cuidará de la vida de los hombres? Por supuesto que sí. Si Dios se compadece de los animales, también se compadece de las personas. El ser humano inconverso se ve favorecido por la gracia común de Dios. Al vivir, al tener trabajo, sustento, salud. Pero ello no significa que la gracia salvadora de Dios se haya manifestado en su vida. Y mucho menos que esa persona esté caminando en la gracia de Dios. Entonces, hay una sola forma de responder a las preguntas que hice al inicio. Y es que todo lo bueno que ocurre en los hombres, especialmente en aquellos que son inconversos, es solo por la gracia de Dios. Si las personas allá afuera tienen vida, si las personas allá afuera tienen salud y tienen trabajo, a pesar de que no buscan a Dios y a pesar de que no se han arrepentido de sus pecados, y le voy a decir una cosa, hermano, mucha de esa gente que experimenta la gracia común ni siquiera tiene por una pizca así de deseos de buscar a Dios. Mucha gente inconversa, mucha gente incrédula, ni siquiera tiene un pequeño deseo en su corazón de buscar a Dios. Sin embargo, Dios, a pesar de eso, sigue manifestando su gracia, dándoles vida, dándoles trabajo, dándoles sustento, dándoles provisión. Les ha dado una familia, les ha dado hijos, cuida de ellos, les preserva, les prolonga los días. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Amén. Es cierto que ninguna de esas personas merece lo que tienen o lo que poseen. Pero lo que tienen y lo que poseen es solo por la gracia de Dios. Hay mucha gente que no entiende esto. Mucha gente inconversa dice, esto es lo que yo he hecho con mi trabajo. Esto me ha costado a mí nadie me ha regalado nada. Yo me he esforzado por tener lo que tengo. Es evidente que no entienden la gracia de Dios. Pero sin embargo, Dios no requiere que los hombres entiendan su gracia para Él manifestarla. Nosotros tampoco entendíamos hasta hace unos años que era la gracia de Dios. Pero a Él le plació en su soberanía y en su voluntad manifestarnos su gracia. Ahora, hay una pregunta. ¿De dónde se origina esta creencia teológica y qué es la gracia común? Fue denominada así por Juan Calvino. Él escribió y enseñó acerca de la gracia o el amor común de Dios sobre todos los hombres. Él tuvo seguidores y algunos de ellos abrazaron fuertemente esta creencia como tal de gracia común. Hubieron hombres como Abraham Kuyper en el siglo XIX que respaldó esta creencia, aunque en algunos puntos no coincidieron. Desafortunadamente este segundo abrazó pensamientos heréticos o hizo algunas afirmaciones, escribió algunos escritos acerca de la gracia común, pero estuvo muy fuera de lo que realmente Calvino en su momento intentó postular a los creyentes acerca de la gracia de Dios. Ahora bien, quizá la definición más popular de la gracia de Dios sea favor inmerecido. Este es el término que todos nosotros conocemos acerca de la gracia. Un favor que no merecemos. Pero si analizamos más las 300 referencias de la gracia que hay en la Biblia, no todas ellas aplican al favor inmerecido de Dios. Sin embargo, la mayoría de estas 300 referencias que la Biblia hace sobre la gracia, la mayoría de ellas apunta a este concepto que nosotros conocemos. Pero ¿qué pasa cuando añadimos a la palabra gracia la palabra común? Esta palabra común en su contexto significa que esta gracia es manifestada a todo tipo de personas, independientemente de su condición espiritual, sean creyentes o no sean creyentes,
sean buenos o sean malos. Y eso es lo que significa gracia común. El favor de Dios sobre los hombres que no le conocen, que no saben que Él es el Rey de las cosas, el Señor de señores, que no saben que Él es el Todopoderoso. Personas que ignoran el Evangelio de Jesucristo. Ahora, hay una pregunta más. ¿Qué es la gracia especial? Bueno, es mucho más fácil de entender este concepto si lo contrastamos con la gracia común. La gracia común es aquella gracia de Dios que se manifiesta a todos los hombres. Pero la gracia especial es aquella que se manifiesta a los hijos de Dios. Amén. No me diga que usted quiere igual a sus sobrinos que a sus hijos. ¿Es igual el amor? No. ¿Es igual el amor que usted o el aprecio o el cariño que usted le puede tener a los hijos de sus amigos que a sus propios hijos? No. Ahora, Dios ama a todas las personas sin igual. Amén. Y eso se llama amor ágape, amor sin condición. Dios no necesita que tú te portes bien para Él amar. Pero como estamos hablando del favor inmerecido de Dios, eso quiere decir que entonces las bendiciones de Dios van a ser derramadas en mayor cantidad, en mayor proporción, en mayor cuidado sobre sus hijos. La gracia especial es la que reciben solamente las personas que son salvadas por el Señor. La regeneración, la justificación, la adopción, la glorificación no proceden de la gracia común, sino que de su gracia especial, que es la gracia salvífica, la gracia salvadora, de la cual hablamos hace 8 días. Creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado la gracia salvadora de Dios. Amén. Yo espero que eso sea, hermano. De la gracia especial solo se benefician los verdaderos creyentes. Mientras que la gracia común incluye cualquier manifestación de la gracia de Dios hacia las personas en general, con total independencia de su condición espiritual. La gracia común es más abundante de lo que imaginamos. Pero la gracia especial es una gracia que solo nosotros como creyentes podemos experimentar. Ahora, hay una pregunta más. ¿Dónde enseña la Biblia acerca de la gracia común? ¿Cuáles son los pasajes de la Escritura que nos hablan de esa gracia común de Dios que se manifiesta a todos los hombres? Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esta promesa de Dios tras el gran diluvio no fue dirigida solamente a Noé y a su familia. ¿Ustedes recuerdan el diluvio? Amén. ¿Y cuál fue la señal del pacto? El arco iris. ¿Cuál fue la promesa de parte de Dios? Que Él no volvería a destruir la tierra en agua. Pero esa promesa no solamente se la dio a Noé, que representaba a los creyentes. Esa fue una promesa en general para todos. Él dijo: no voy a volver a destruir a ninguna persona, por más pecadora que sea, con el agua. Se trata de una promesa de la gracia común del Creador. Génesis 9, del 8 al 15. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio. Ni algo he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El pacto que hizo Dios con Noé era universal, con la raza humana, creyentes y no creyentes, y con todos los demás seres vivos. Y el arco iris sería como si fuera la firma de este pacto de parte de Dios, de su compromiso que nunca más habría de destruir toda carne con un diluvio, como lo hizo en aquel momento. Y esto también es un fundamento bíblico para la gracia común. Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras.
Dios es bueno no solo para con los creyentes, sino para con todas las personas. ¿No es así? Y Dios es bueno para con todos aquellos que forman parte de su creación. Se trata de la bondad general, universal de Dios. Y a esto se le llama gracia común. Y pudiéramos ir a otros pasajes, allí en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, que fue el texto base de nuestra enseñanza. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿qué? A toda criatura. Dios no exenta a nadie de la salvación. Dios no descalifica a nadie para experimentar la gracia salvadora. Pero para que la gracia salvadora se manifieste en una vida, esa vida debe tener fe y debe tener arrepentimiento. Amén. Y estas también son cosas que Dios da por su gracia a los hombres. Amén. Primera de Timoteo 4:10. Son pasajes que nos manifiestan el deseo de Dios para la salvación de los hombres. Son pasajes que nos hablan de la gracia común de parte de Dios. Ahora, hay una pregunta más acerca de este tema. ¿En qué ámbitos de la vida opera la gracia común? ¿En qué áreas de la vida de las personas se manifiesta esta gracia común que estamos hablando? ¿En qué áreas los hombres inconversos pueden ver manifestada la gracia de Dios? Bueno, en el área material, cultural, en el área de la medicina, en el área de la ciencia, en lo social, en lo moral, en lo espiritual. En el ámbito material, Mateo 5, Dios hace salir el sol y hace llover sobre buenos y malos. Génesis 8:22, el Señor nos da las estaciones del año. El Señor brinda comida, brinda sustento a todas las personas. En el área material, la gracia de Dios se ha manifestado tremendamente sobre muchas personas que son inconversas. Su patrón muy posiblemente no sea cristiano, no sea creyente. Muy posiblemente su patrón no ha experimentado la gracia salvífica de Dios, ni ande en la gracia de Dios, ni viva en la gracia salvadora de Dios. Sin embargo, Dios lo ha prosperado, tanto que le ha dado trabajo. Amén. Yo pensé que nada más Dios bendecía a sus hijos. A sus hijos Dios los bendice de otra manera. Así es. Y no que Dios nos bendiga económicamente o materialmente. Dios también puede bendecirnos y lo ha hecho. Amén. Pero para un creyente, hermanos, la bendición material ya no significa absolutamente nada. Porque hemos entendido que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. ¿Sí? En el área cultural, lo mejor del arte, de la literatura y de la música, lo mejor de todo lo que usted puede ver que represente arte, la gran mayoría de todas estas personas no son cristianas. Miguel Ángel, uno de los mejores pintores que ha tenido el mundo, que ha dado el mundo, no fue cristiano. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la mayoría de los artistas, los más habilidosos, los más talentosos, cantantes y músicos, la gran mayoría de ellos no eran cristianos. ¿A qué iglesia asistía Beethoven? ¿Qué ministerio tenía Beethoven? ¿En qué iglesia? ¿Cuántas veces asistía a la iglesia por semana? En el ámbito cultural, hermanos, a Dios le ha placido darle talentos a los hombres. Todos los talentos vienen de Dios. El mundo está lleno de personas talentosas. No hablamos de dones, porque los dones vienen del Espíritu Santo. Amén. Y si estamos hablando que estos hombres inconversos no han experimentado la gracia salvadora de Dios, quiere decir que entonces el Espíritu Santo no mora en ellos. Por lo tanto, no hablamos de dones, hablamos de talentos. Y Dios
a Dios le ha placido en su gracia darle talentos a los inconversos. ¿Nunca le ha pasado que usted ha visto una obra de arte, ha escuchado una canción o ha escuchado a alguien tocar un instrumento que no es cristiano, pero usted se queda, ¡wow! Ahora, los inconversos creen que ellos tienen lo que tienen como talento porque ellos se esforzaron y ellos lo desarrollaron, y algunos, es que yo he practicado mucho y es que yo he tomado mucho tiempo para aprender. No, es que detrás de todo esto está la gracia común de Dios. ¿Sí? Hay artistas, escritores, poetas, compositores, músicos, y pudiéramos hablar de arquitectos, ingenieros, las más grandes obras de arte en cuestión a lo que es la infraestructura, las 7 maravillas del mundo, algunas de ellas creadas por los hombres. No me diga que aquellas personas que trabajaron en la construcción de esos monumentos iban a una iglesia bautista y que eran fieles a asistir a la iglesia, reunirse, congregarse, en glorificar y honrar a Dios. No. Ahora, hay una minoría en el mundo de personas que han sido bendecidas por Dios con talentos, que son creyentes o que han sido creyentes, y pudiéramos mencionar a muchos. Pero lo que estamos hablando es de la gracia común, cómo los hombres inconversos pueden ver la gracia de Dios manifestada en sus vidas, a pesar de que no son hijos de Dios, a través de esto. Hablamos de los avances de la medicina. No me diga que todos los más grandes médicos han sido cristianos. Es más, usted cuando se enferma va y busca al médico. No me diga que ese médico que le atiende y que le suministra el medicamento es un excelente cristiano, hijo de Dios. No. Sin embargo, detrás de ese médico está la gracia común de Dios. ¿Sí me entiende? Dios le ha bendecido a esa persona con capacidades y con conocimientos. Dios ha usado a algunos creyentes de renombre para descubrir o inventar algunos de los avances de la medicina, los cuales sin duda nos han beneficiado hoy. Pero la gran mayoría de los avances médicos no provienen de los hijos de la fe, no provienen de personas que se criaron en un hogar cristiano y que fueron buenos cristianos. No, la gran mayoría de los avances médicos vienen de gente inconversa. ¿Y de dónde tienen ese conocimiento y esa capacidad? ¿Usted cree que es porque leen y leen y leen y estudian y estudian y estudian? Todas las capacidades que como personas podemos llegar a tener, todo viene de Dios. Amén. Por eso es que debemos entender una cosa, y Pablo está muy consciente de esto. 1 Corintios 15:10. La gracia de Dios no se ha manifestado en vano sobre mí, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si algo somos, si algo sabemos, si algo conocemos, si algo hemos logrado, si algo tenemos materialmente, no es por nosotros, todo es por la gracia de Dios. Amén. Lo mismo pasa en el ámbito científico, en el ámbito social. Hay gente inconversa que llega a un trabajo. Usted como creyente, su compañero, entraron juntos y de pronto usted ve que esta persona inconversa de pronto ya es el gerente. De pronto ya está arriba de usted y entró junto con usted. Y usted se queda pensando y diciendo, Señor, yo soy tu hijo, ¿qué pasó? Y normalmente tendemos a creer o a pensar, no, es que a este Satanás no está prosperando, porque es hijo de chanclas. Y por eso le va bien, ¿sí? Pues, y yo también cuando era inconverso, me iba bien. Es que es la gracia de Dios, hermano. Así es. Es Dios quien pone a esas personas donde están. Y es sorprendente que muchos de ellos, al final,
sin darse cuenta, terminan beneficiando y bendiciendo a los hijos de Dios. Amén. Dios los usa para dar empleo, Dios los usa para cuidar, para resguardar al pueblo de Dios. Y eso es una gracia de parte de Dios. En el ámbito moral, vemos la gracia de Dios manifestada sobre los hombres inconversos, porque ellos tienen una conciencia humana. Y a través de esta conciencia, ellos frenan su maldad, frenan su pecado. Hay familias, hermano, que son muy moralistas. Y hay familias que, aunque no van a una iglesia, procuran enseñarle a sus hijos a hacer el bien. Así es. Son personas que, aunque no van a una iglesia, no les roban. Son personas que, aunque no van a una iglesia, no les maldicen. Son personas que, aunque no van a una iglesia, algunos se sorprenderían, no toman. Amén. No se drogan. ¿Por qué? La gracia. La gracia común en el ámbito moral de los hombres. El mundo tiene sus propias influencias. Han surgido ahora en esta nueva era millennial los llamados influencers, Sí. ¿verdad? Y la mayoría de los influencers Tienen un chorro de seguidores. tienen seguidores. Y muchos de estos para bien. Es lo que hace un influencer. Influencia, sí. Pero, y los vemos constantemente ahora en esto de las redes sociales. Usted se mete a Facebook, ya le está hablando un influencer. Uno de ellos, Daniel Aviv. ¿Cuántos lo han escuchado? Bueno. Ese hombre usa la Biblia para dar pláticas motivacionales. Yo dudo de que él sea salvo. No me sorprendo de cómo habla, porque sé que existe el concepto de gracia común. Dios se apiada del mundo. Si no fuese por este tipo de personas, tal vez el mundo estaría peor. Pero hay una cosa: eso no los hace iguales a nosotros. Escuche eso. Eso no los hace a ellos iguales a nosotros, porque nosotros, dice Mateo 5, somos la sal de la tierra. Amén. Ellos no son la sal. Nosotros somos la sal. Amén. Amén. Nosotros hemos sido bendecidos en una mayor magnitud por el Señor. Estamos hablando de la gracia común. En el ámbito espiritual, este ámbito también tiene muchas manifestaciones de la gracia común de Dios. Y hablamos de la revelación general, las obras visibles de Dios, la conciencia humana. Dice Romanos capítulo 1 que muchos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ahí usted puede leer detalladamente Romanos capítulo 1, versículo 17 en adelante, hasta que termine el capítulo, y usted encontrará ahí que en aquel día, delante del trono de Dios, hablamos del juicio del gran trono, en aquel día no habrá una sola persona en el mundo que pueda decir: a mí nadie me habló del evangelio, a mí nadie me invitó a ir a una iglesia, yo nunca escuché tu palabra, yo nunca la leí. No habrá una sola persona que tenga excusa en aquel día delante de Dios de haberle rechazado y de haber despreciado su misericordia, su gracia y su salvación. No habrá una sola. Y la razón es que Dios les ha dado a todos los hombres una conciencia. A nosotros ahora ya no nos habla nuestra conciencia acerca de lo que no estamos haciendo bien. Si usted es creyente y usted dice: ay, es que mi conciencia no se siente tranquila. No, lo que no se siente en paz es el Espíritu Santo, que está contrito en su corazón. Amén. Porque no está haciendo lo que Dios quiere. Ese es el punto, hermanos. Nosotros ahora tenemos conciencia espiritual a través del Espíritu Santo. Él es quien nos habla, nos redarguye y nos reprende y nos exhorta. Pero a los hombres es su conciencia, y esto es algo que Dios les dio a ellos para poder tener entendimiento acerca de lo espiritual. ¿Sabía usted que hay personas que no van a una iglesia, que saben que tienen que ir a una iglesia? ¿A cuánto les ha pasado? Que han platicado con personas que no van a una iglesia, no son cristianos, pero de pronto ellos dicen: es que
ya como que tengo ganas de ir a una iglesia. Tengo ganas de congregarme en algún lugar, no sé dónde, pero yo quisiera ir a un templo. Eso es la gracia común de Dios. Les ha puesto a ellos a través de su conciencia una necesidad. Saben que hay un Dios en el cielo. Saben que como viven no está bien. Y esto viene de parte de Dios. Millones de personas y sean creyentes, y sin que se pueda saber si llegarán a hacerlo o no, tienen una serie de privilegios espirituales, aun cuando no resulten en salvación. Y esto es lo peor. Esto es lo peor. Dios ha sido muy bueno con todos los hombres. ¿Saben por qué en aquel día del juicio Dios no va a ser tolerante con ellos? Porque durante toda su vida les mostró su gracia. Pero hay una gracia que sobrepasa todos estos favores, y es la gracia salvadora. Y como los hombres la rechazaron, eso significa haber rechazado el sacrificio de Cristo. Eso significa que su condena en el infierno y su tormento será mayor. Lo que muchas personas inconversas, lo mejor que les va a pasar en la vida a todas estas personas inconversas que rechazan la gracia salvadora de Dios, lo mejor que les va a pasar es lo que les está pasando ahorita. En toda su vida, desde que nacieron hasta el día que estén delante de Dios, lo mejor que les va a pasar a muchas de estas personas es lo que están viviendo, de parte de la gracia común de Dios. Es decir, el que tiene dinero, que lo disfrute ahorita. Al hombre inconverso que Dios en su gracia le ha prosperado, que lo disfrute ahorita, porque al infierno donde va no va a disfrutar ya nada más. ¿Sí me entienden? La salud que tienen muchos, que la disfruten, porque esas horas va a durar unos años, pero si rechazan la gracia de Dios se enfrentarán a una eternidad sin Cristo en el infierno. Hace muchos años escuché la historia, ya casi estamos terminando, ya nada más vamos a hablar de cuáles son las implicaciones de la gracia, pero antes de hablarle de esto, escuché la historia de un hombre que era alcohólico, estaba entregado al alcoholismo, su esposa era creyente, pero este hombre abusaba en cierta manera de la nobleza de su esposa. Su esposa había entendido perfectamente la gracia de Dios, ella se había convertido al cristianismo, pero él no. Y él se burlaba de ella y se mojaba de ella, y la hermana, y esto y aquello, y ya te vas a tu templo, y esto y aquello. Y este hombre se jactaba mucho de ser un hombre que mandaba, que tenía las riendas del hogar. Allá con sus amigos, este hombre alardeaba mucho de su autoridad en casa. No, yo soy bien macho, a mí mi mujer se somete y se sujeta. En una ocasión estaba tomando con un grupo de amigos y estos no podían creer cómo este hombre hablaba. No, yo a la hora que llego a mi casa, mi mujer me atiende. Si es de madrugada, yo la paro y ella me hace de almorzar, ella me hace lo que yo quiera. No te creemos, ¿no? Sí. Es más, si vamos en este momento, era la madrugada, estaban tomando. Y ahorita les voy a demostrar que lo que les estoy diciendo es cierto. Entró, aventó la puerta, azotó, entró gritando: mujer, ven, ¿dónde estás? La mujer cristiana se levantó, se vistió, bajó, y vio a este grupo de hombres alcohólicos ahí tomando. Su esposo gritándole, diciéndole: mujer, apúrate, haznos de almorzar, rápido, atiéndenos. La mujer fue a la cocina, preparó los alimentos, lo más rápido que pudo los trajo a la mesa. Se sentaron este hombre y sus amigos borrachos en la mesa. Al ver la atención de la mujer, algunos de estos hombres fueron impactados, porque eso no era la misma reacción de sus esposas en casa. Y algunos de ellos, con todo respeto, no quisieron tocar el alimento.
Y uno de ellos le dijo: señora, con todo respeto, dice, desde que nosotros llegamos aquí a su casa, su esposo le ha estado gritando, ha soportado nuestro relajo, nuestros gritos, nuestras risas, el desorden que hemos traído a su casa. Y yo estoy sorprendido y quiero preguntarle por qué. Porque a la mayoría de nosotros, nuestras esposas, llegamos en esta condición, no nos atienden. Pero ¿cuál es la razón que usted es diferente? Y ella se acercó a su esposo y le puso la mano en el hombro y le dijo: Señor, es que usted no sabe, yo soy cristiana, y cuando yo muera yo voy a ir al cielo y voy a disfrutar por la eternidad de mi Padre Celestial. Pero este hombre es borracho toda su vida, no ha querido buscar a Dios, y lo mejor que yo puedo hacer por este hombre es hacer que su vida sea feliz entre tanto que muere, porque cuando él muera va a ir al infierno y allá no va a haber una sola atención buena para él. Él va a sufrir por la eternidad. Somos muy afortunados. Amén. Algún día nosotros iremos a la gloria, estaremos en la presencia del Señor y allá seremos consolados y allá seremos confortados por nuestro Dios. Amén. La gente inconversa, lo mejor que les puede pasar en esta vida es experimentar la gracia común de Dios, porque al infierno donde van no habrá nada, solo sufrimiento, llanto, quebranto, dolor por la eternidad. Así que ya no envidie a los inconversos, así que ya no anhele andar donde ellos andan y hacer lo que ellos hacen. No anhelemos lo que ellos tienen, porque hay cristianos que: ay, cómo quisiera tener esa casa, ay, cómo quisiera tener este carro. Tiene algo más grande de parte de Dios, su gracia salvadora, querido. Algo que esas personas no tienen y ni tendrán si no tienen fe y no tienen arrepentimiento. Ahora, Dios quiere que sean salvos, sin duda. En cierta forma está en ellos. Pero vamos a terminar esta noche respondiendo esta pregunta: ¿cuáles son las implicaciones de la gracia común? Bueno, ¿cuáles son estas implicaciones que tiene la gracia común? Número uno, Dios ama a todas las personas, aún reconociendo a cada una de ellas como importantes. Para Dios no hay personas que no tengan valor alguno. Todas las personas delante de Dios tienen un cierto valor. ¿Ven? Número dos, Dios sana a toda clase de personas, de todo tipo de enfermedades y de todo tipo de situaciones. No importa. ¿Usted ha visto gente que no va a una iglesia a sanar de cáncer? ¿Usted ha visto gente que no es cristiana salir de un estado grave del hospital y salir caminando por su propio pie, mientras que algunos cristianos se mueren? Bueno, una, porque Dios tiene planes para los cristianos. Solamente Dios sabe qué es lo mejor para esa persona. Pero la gracia común de Dios, hermanos, se manifiesta independientemente de la condición espiritual. Otra cosa, número 3, debemos amar a todas las personas y no solo a las personas que son creyentes. Así como Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, así también nosotros debemos procurar amar a todas las personas. Entender esto, hermanos, debe llevarnos a nosotros a querer o a desear compartir el Evangelio de Jesucristo. Debemos tener compasión y misericordia por estas personas, porque un día esa fue nuestra situación. Esto debe llevarnos a nosotros a querer hablar de Cristo con estas personas y animarles a través del consejo
a poder reconocer en sus vidas la gracia de Dios. A veces estas personas necesitan que usted se acerque y les diga: mira, ¿no te das cuenta que tú eres una persona tremendamente bendecida por Dios? A pesar de cómo vives, a pesar de que estás lejos, mira, Dios te ha bendecido. Y a veces eso puede llevar a las personas a la reflexión, a la meditación. Y eso puede llevarles, hermano, a una humillación delante de Dios y a reconocer que lo que son y lo que tienen viene de parte de Dios, y darle la gloria y darle la honra. Así que hay muchas cosas más que quizá pudiéramos decir, pero en esta noche creo que esto es suficiente. La gracia común es una enseñanza bíblica bastante ignorada y que nos puede librar de la confusión a muchos de nosotros. Esto es algo que como creyentes debemos conocer y debemos saber, hermanos. En un sentido, no hay nada más común que la gracia de Dios. Pero no hay ni un ser humano fuera de esta gracia de Dios que no sea bendecido por ella misma. No hay nada menos común que la gracia común, porque sigue siendo gracia, el favor inmerecido de Dios sobre los hombres. También los inconversos experimentan la gracia de Dios, pero con mayor razón nosotros. Amén. Así que en esta noche hay que darle gracias a Dios antes de irnos a casa. Incline su rostro, cierre sus ojos al Señor.